18:45 de la tarde, seguimos aquí en directo y tengo muchas ganas además de hablar con Suárez. Vamos a volver a enseñar este libro, Subcampeón, en el que cuenta un montón de cosas. Veíamos antes de la publi, bueno, ese extracto del libro que decía algo así como: lo que yo no sabía es que cumplir tus sueños puede ser una manera de arruinarte la vida, Suárez. Es una frase como muy cruda, ¿no? Sí, bueno, sí, es muy cruda y fuera de contexto pues queda un poco extraña, pero bueno, mi sueño era jugar en Primera División con la Real, lo conseguí con 19 años y probablemente me tocó demasiado pronto, demasiado joven. Siempre he creído después que para triunfar a esa edad, siendo tan niño en Primera División, con la presión que hay dos maneras: o ser más maduro de lo que te toca, o ser un inconsciente y no darte cuenta de la responsabilidad que cargan sobre tus hombros. Y yo no fui ni una de las dos, por desgracia, y la presión pudo conmigo y bueno, pues cumplir mi sueño, pues sí, acabó arruinándome un poco la vida. Y desde fuera todos que creen que lo tienes todo para ser feliz y tú estabas, bueno, pues rozando prácticamente el infierno. ¿Qué pasó? ¿Tenías ansiedad? ¿Tenías TOCs, no? Hablas en el libro de TOCs. Vamos a ver si te parece lo que has escrito en esas líneas del libro y ahora me cuentas un poco qué es lo que sentías, ¿no? Salir de casa se convirtió en un suplicio para mí. Me aseguraba de que estuviera todo bien apagado y cerrado. Puertas, ventanas, interruptores, grifos. Terminaba el repaso y empezaba de nuevo desde el principio. Así una y otra vez. Obsesivos, compulsivos, graves. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo empieza todo? Bueno, yo creo que se estaba gestando dentro, pues seguramente, igual desde niño, no lo sé, pero después, pues como te digo, el no poder gestionar esta presión que sentía en el fútbol profesional. Y después, bueno, sin hacer mucho spoiler, pero sale en el libro y tuve un problema, un mal episodio con un estupefaciente y bueno, pues me sentó mal y ahí pues estalló mi cabeza. Pero en 3 semanas tenía que empezar una pretemporada con un equipo de Primera División, no sabía lo que me pasaba. En fin, ahí empecé a tener ataques de ansiedad, después depresión y acabé por fin en ese TOC que hemos hablado y bueno, y después con ese TOC pues ocurrían estas cosas, ¿no? Yo tenía que asegurar todo 5 veces, la luz, el gas, la vitrocerámica, el horno. Si no, pues sentía que iba a tener mala suerte o una catástrofe, yo que sé, era irracional totalmente. O tenía que lavarme las manos 30, 40 veces al día, o poner todo simétricamente antes de salir al campo. Imagínate, me daba miedo contagiarme de enfermedades. Imagínate, como defensa central, cómo marcaba yo a un delantero cerca, pero no demasiado cerca porque estaba sudando. Y ese sudor para mí era contagioso. Era todo irracional, pero bueno, en fin, pues lo sufrí así, lo sentí así. Y lo peor de todo, que no sabía lo que me pasaba. Ahora le pongo nombre, pero entonces no sabía que era un TOC, no sabía lo que era. No, y es verdad que hoy en día estamos como más familiarizados con la salud mental, pero yo también, que he tenido tratamientos por ansiedad, antiguamente cuando decías tengo ansiedad la gente no entendía. Incluso hoy es el día que, aunque se hable de salud mental, cuando tú dices tengo ansiedad, hasta que no lo sufres nadie sabe lo que es, porque es una lucha contra tu cabeza al final, ¿no? O sea, estás ahí peleando, no me toques, pero sí, no pasa nada, pero eso es sí, lo peor es que es muy difícil de acreditar. Sí. Como futbolista, por ejemplo, yo si tenía un esguince de tobillo, es muy fácil de acreditar. Tengo el tobillo hinchado y no lo puedo girar. ¿Cómo acreditas que tienes depresión o ansiedad? ¿Cómo se prueba eso, no? Y como acreditas también, por ejemplo, Suárez, das muchos detalles de muchos episodios concretos, lo decías, pero hay uno que vamos a ver ahora en el que, bueno, pues la Real Sociedad queda subcampeona de Liga. Es un momento para estar feliz, pero tú por dentro no estás bien. Vamos a ver qué es lo que dices exactamente. Estaba ansioso, perdido, porque luego iba a tener que pasar entre aquella masa de gente que ocupaba el campo y creía que iba a pillar sida, tuberculosis, fiebre amarilla, gripe, malaria y lepra a la vez. Sí, bueno, esto fue en el 2002-2003, temporada 2002-2003. La Real casi gana la Liga, yo estoy en esa Real. Y después del último partido empezaron las celebraciones del subcampeonato, había una tarima en el centro del campo, nos subimos todos los futbolistas allí y al campo pues bajaron muchos aficionados, una invasión de campo. Y yo en lo que pensaba era cómo iba a cruzar entre tanta gente sin contagiarme de algo, ¿no? Al final me quedé solo en la tarima, fueron bajando todos, me quedé solo, yo ahí arriba, imagínate, y el público pensando, pues, joder, mira Gurruchaga, qué poco ha jugado este año, pero qué importante se siente, ¿no? Creía la gente. Claro, es que y no era eso, era que no me atrevía a bajar y en fin, pues en esas tenía mi cabeza cuando la Real quedó subcampeona de Liga, el equipo de mis sueños.
¿Lo hablas con alguien? Bueno, a tu madre, leo en el libro que tu madre sí que era consciente de lo que te estaba ocurriendo, así de aquella forma. Sí. Lo que pasa que, claro, cuando uno mismo tampoco sabe ponerle nombre es difícil explicar lo que te ocurre, ¿no? Pero en el equipo, ¿se lo dices a alguien? Bueno, cambia mucho todo cuando voy por primera vez a un psicólogo y me dicen que es TOC y que tiene una cura o tiene un tratamiento. Y entonces empecé a buscar bueno, colaboradores en el equipo. Me acuerdo de Igor Gabilondo, íntimo amigo mío. Yo, como te digo, me limpiaba 30, 40 veces las manos o el cuerpo con jabón. Yo necesitaba a alguien que me dosificara el jabón, porque era un yonki del jabón. Y mi amigo Igor, pues ahí, el pobre, ahí estaba, pues me echaba un chorrito de jabón, yo le pedía más y él, duro, pues no me daba jabón, ¿no? Él me dosificaba el jabón. Fíjate, pues, bueno, ¿quién puede pensar que dentro de un equipo de fútbol, pues, puedan ocurrir estas cosas, ¿no? Pues bueno, ocurrían. Lo dices así, además, en el libro. Vamos a escucharlo también. Tenía 21 años, nunca había oído hablar de nada relacionado con la salud mental. No sabía ni explicar lo que me pasaba. Intentaba disimularlo y ya está. Claro, tenías de cómplice a Gabilondo, digamos, y mucha gente también que percibiría, ¿no? que algo raro había, entiendo. Pues sí, imagínate, pero claro, disimular todo esto era muy complicado. Ya gastas muchas energías haciendo estas compulsiones, pero además tenía que disimularlo. Disimularlo en cualquier oficio es difícil. En este sería difícil también, pero imagínate en un estadio con 30.000 personas o 6 cámaras cada entrenamiento, ¿no? Era muy complicado de disimular. En fin, lo conseguí durante un tiempo hasta que ya fue inevitable. Estuviste muchos años en el fútbol, era, digamos, la fuente de tus problemas, entre comillas, lo que te hacía feliz, pero al mismo tiempo te generaba toda esa ansiedad. ¿En ningún momento te planteaste dejarlo? Porque después seguiste, aunque... Sí, pues que dejar el fútbol era muy difícil, es un trabajo tan bueno en sí. Trabajas 2 horas al día entrenando y te pagan bien, incluso en Segunda División B te pagaban 3.000, 4.000 euros al mes. Era muy difícil dejar eso, entonces, pues bueno, por inercia seguí hasta que, en vez de dejar yo el fútbol, fue el fútbol el que me dejó a mí. Y sobre todo, a veces no sé si te pasa, pero por la sensación de que nadie entendería, ¿no?, que tomaras una decisión así. Claro, ¿cómo explicas? ¿Cómo voy a dejar el fútbol, no? Claro, como dices, no, lo dejo porque no puedo, es que es complicado. Sí, sí. Me decías que fuiste al psicólogo, tenemos aquí con nosotros a nuestra psicóloga de cabecera del programa, es Paola Vecino. Yo me pego muchas charlas con ella, me suele venir muy bien y me tranquiliza mucho. Paola, arratsaldeon. Mira, tenemos aquí un testimonio clarísimo de trastornos obsesivos compulsivos. Seguro que mucha gente que nos está viendo en su casa, bueno, pues este tipo de charlas, valientes además, ¿no?, estos testimonios le vienen fenomenal porque, bueno, pues porque te puede pasar. ¿En qué momento deja de ser una manía compulsiva a convertirse en un trastorno ya que hay que tratar? Hombre, pues yo creo que eso ahí te lo he explicado súper bien, ¿no? Cuando ya ves que te limita muchísimo tu vida, porque al final todo trastorno te limita tu vida, tanto social, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya ves que no puedes dejar de hacerlo, que no puedes hacer otra cosa que no sea tener una compulsión o una obsesión, entonces ya es un problema que hay que tratar seriamente, incluso un poquito antes también. ¿A día de hoy, Schweitz, sigue recibiendo tratamiento? Bueno, yo también soy así, me doy de alta, de baja, me doy yo solo y bueno, yo sigo luchando, no sé, me dirá Paola, no sé si es crónico o no, el TOC tal vez no lo sea, pero bueno, en mi caso siempre me rodea por ahí, ¿no? Solo que bueno, estoy muchísimo mejor que antes, tengo herramientas para afrontarlo y para identificarlo. Pero bueno, sobre todo en momentos tensos de subirme a un escenario o lo que sea, pues hay que estar atento porque están merodeando este TOC y bueno, pero bueno, tengo herramientas para afrontarlo. Digamos que pasa un poco como con la ansiedad, ¿no?, que aprendes a convivir con ello, ¿no? Eso es, al final todos los trastornos, ya sea ansiedad, depresión o cualquier otro tipo de trastorno más grave, tenemos que aprender a vivir con ello, entonces a gestionarlo. Entonces, mira, Schweitz ha dicho una cosa muy importante, que es que cuando tiene ansiedad igual aflora un poco más ese TOC, ¿no? Es que precisamente es eso, es la ansiedad. Cuando estás bajo, ¿no? Eso es, cuando estás en un proceso en el que tienes ansiedad, que todo empieza por eso, y no tienes esa gestión emocional de poderlo controlar, pues al final tienes esa compulsión o esa obsesión de hacer ¿cómo decírtelo?, de hacer repetir muchas veces esa compulsión, esa obsesión, pues porque no puedes controlarla. Al final es una lucha permanente, constante, contra la cabeza, y luego lo que tienes que hacer un poco es aferrarte a eso que te salva, ¿no? Por ejemplo, a mí la lectura me ha salvado muchas veces. ¿A ti el humor te ha llegado a salvar? Porque hablas en tus monólogos, hablas, bueno, pues de este tipo de cosas que has vivido también, ¿no? Sí, porque ahora me estoy poniendo como muy serio y va a parecer que el libro es muy triste y tal, pero es un libro divertido. Porque sí, el humor para mí pues siempre ha sido, bueno, primero, seguro que me entiende, pero era una manera de
el TOC, cuando tienes TOC, las compulsiones y obsesiones son muy irracionales y absurdas. Te das cuenta, pero te cuesta, no las puedes controlar. Y el humor es una manera, para mí era una manera, hacer un chiste sobre lo que estaba haciendo, es decir, sobre lavarme las manos 20 veces. Un chiste, hacer humor sobre ello, pues te ayuda a relativizar, coger distancia y ver lo absurdo que era, ¿no? Y aparte me ayudaba mucho a esconderlo. Claro, yo me lavaba las manos 20 veces, hacía un chiste sobre ello como si estuviera de broma, porque había gente que me veía, como evita, bueno, esto es de broma, pero cuando lo hacía en serio, ¿no? Entonces el humor ha sido doble herramienta para mí y hoy en día, pues bueno, incluso pues es materia de trabajo, ¿no? Material de trabajo y uso. Yo siempre tuve claro que algún día me iba a aprovechar, era como una lucha con este TOC. Tú me has hecho sufrir, pero algún día viviré de ti. O hablaré sobre ti, haré comedia sobre ti, y bueno, y ahora lo estoy haciendo y aparte de que es ya mi trabajo, pues es sanador también. Es sanador para ti, para mucha gente que te escucha, ¿eh? Mira, yo no esperaba esto cuando empecé con mi monólogo, en el cual hablo sobre el TOC, y he tenido sobre todo mensajes de padres y madres con hijos e hijas con TOC que están, vamos, pasando un infierno. Claro, yo no soy psicólogo, yo no puedo dar consejos, pero sí que lo aprecian que haya contado esto, bueno, públicamente y bueno... Sobre todo muchas veces sentir que no estás solo, sí, ¿no? Cuando alguien está pasando claro, por un proceso tan complicado, sentir que, bueno, pues a este chico también le pasa y este chico ha sido jugador de la Real, jugador de fútbol, esta chica sale en la tele y también no todo es oro lo que reluce y esto también nos hace mucho más humanos, ¿no? Sí, que no estás solo, porque cuando a mí me pasaba esto, ahora se habla mucho de salud mental, pero hace 20 años yo creía que estaba loco, ya sé que es una palabra fea, pero yo sentía, estoy loco y no sé lo que me pasa. El día que fui al psicólogo y me dijo que tenía un nombre, ya solo eso te tranquiliza de una manera brutal. Y bueno, sobre todo que, no sé, cualquiera que esté pasando por algo como lo que pasé yo, ver que, bueno, hay luz, que, bueno, pues ahora sobrevivo, estoy aquí con una vida más o menos normal, presentando programas o haciendo monólogos, bueno, es que se puede sobrevivir. No, sobrevive muy bien, ¿eh? Y estaba muy bien y vamos a... Y yo recomiendo el libro completamente, además, bueno, cuenta un montón de cosas, lo que pasa es que yo haría todo el programa, pero ya me están diciendo, tienes que seguir, tienes que seguir, a mí estos temas como me gustan mucho y estoy muy a gusto charlando con vosotros, a Paola la voy a ver enseguida en la mesa. Suaich, la cocina, ¿qué tal se te da? La cocina no se me da bien, no sé. Bueno, pues